Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios y Mentes Extraordinarias. Hoy no vamos a hablar de fantasmas que aparecen en la noche ni de casas embrujadas. Vamos a adentrarnos en un terror mucho más profundo, uno que nace en la mente de un genio. Esta es la historia de Kurt Gödel, un relato que combina la lógica más pura con la paranoia más destructiva. Es posiblemente el caso de terror psicológico más fascinante en la historia de la ciencia. Si alguna vez pensaron que la lógica era un refugio seguro, la vida de Gödel les demostrará que incluso la razón puede convertirse en una prisión mortal. Para entender la tragedia de Gödel, primero tenemos que entender su brillantez. Imaginen el mundo de las matemáticas a principios del siglo XX. Era una época de optimismo desbordante. Grandes matemáticos como David Hilbert creían que estaban a punto de construir un sistema perfecto, un edificio lógico, donde cualquier pregunta matemática, sin importar lo compleja que fuera, tendría una respuesta. Creían que si algo era verdadero, se podría demostrar. El universo matemático era, en su visión, un libro completamente legible. Solo necesitaban encontrar el lenguaje correcto para leerlo. Era una visión de orden, de certeza absoluta. Un universo donde la razón humana no tenía límites. Y entonces, en 1931, llegó Kurt Gödel. Con tan solo 25 años, este joven austriaco publicó un trabajo que dinamitó por completo los cimientos de esa utopía matemática. Su trabajo, conocido hoy como los teoremas de la incompletitud, fue como una bomba atómica en el corazón de la lógica. ¿Qué demostró Gödel? Algo tan simple como aterrador, en cualquier sistema lógico lo suficientemente complejo como para incluir la aritmética básica, siempre habrá enunciados que son verdaderos, pero que es imposible demostrar dentro de las reglas de ese mismo sistema. Piénsenlo por un momento. Es como si les dijeran que en el lenguaje español existen frases verdaderas que nunca podrán ser escritas correctamente siguiendo las reglas gramaticales. Gödel encontró el límite de la razón. Descubrió que el conocimiento tiene un horizonte que no podemos cruzar. Para los matemáticos de la época, fue un golpe devastador. Era como si un astrónomo descubriera que hay estrellas que, por principio, nunca podrán ser vistas. La certeza absoluta se desvaneció, reemplazada por una verdad incómoda. Vivimos en un universo lógico con puertas que están cerradas para siempre. Gödel no descubrió un monstruo en el exterior, sino que demostró que el monstruo, la limitación, era una parte inherente de nuestro propio pensamiento. Había creado lo que podríamos llamar un monstruo lógico, una verdad ineludible que acecharía el mundo de la ciencia para siempre. Esta revelación le trajo fama y un puesto en el prestigioso Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos. Allí, se convirtió en una leyenda viva, un colega y amigo cercano de otro gigante intelectual, Albert Einstein. Pero mientras su mente conquistaba los picos más altos de la lógica abstracta, su conexión con la realidad cotidiana comenzaba a desmoronarse de una forma espeluznante. El mismo rigor lógico que le permitió ver las fallas en los sistemas matemáticos, lo empezó a aplicar a su propia vida, pero con un filtro de miedo irracional. Aquí es donde la historia de Gödel se convierte en una crónica de terror psicológico. El genio que desveló los límites de la razón comenzó a desarrollar una paranoia extrema. Su mayor temor era ser envenenado, no por un enemigo concreto, sino por fuerzas invisibles y conspiraciones que solo existían en su mente. Estaba convencido de que había gases malignos saliendo de los radiadores, de la nevera, de cualquier sistema de ventilación. Pasaba horas inspeccionando su casa, buscando el origen de estos venenos imaginarios, sellando grietas y obsesionado con la calidad del aire que respiraba. Su mente, capaz de construir los argumentos lógicos más complejos, ahora construía elaboradas teorías sobre cómo y por qué alguien querría asesinarlo. Este miedo se extendió rápidamente a la comida. Gödel estaba seguro de que sus alimentos estaban siendo contaminados. Cada plato, cada vaso de agua, era una amenaza potencial.
Su paranoia alcanzó tal punto que desarrolló una dependencia absoluta de su esposa, Adele. Ella se convirtió en su única línea de defensa contra este mundo hostil que él percibía. Adele no era solo su compañera, era su catadora oficial. Kurt Gödel, el lógico más grande desde Aristóteles, se negaba a comer absolutamente nada si Adele no lo probaba primero. Ella tenía que dar el primer bocado de cada comida para demostrarle que no estaba envenenada. Solo después de ver que ella no sufría ningún daño, él se atrevía a comer. Imaginen la presión para Adele, viviendo cada día con la responsabilidad de mantener con vida a su esposo, no de una enfermedad real, sino de los fantasmas de su propia mente. La vida social de Gödel se redujo casi a cero, se aisló del mundo, desconfiando de casi todos. La única persona que parecía poder romper, aunque fuera brevemente, este caparazón de paranoia, era Albert Einstein. Se hicieron amigos inseparables en Princeton. Todos los días, los dos genios caminaban juntos desde el instituto hasta sus casas, discutiendo sobre física, filosofía, política y, por supuesto, matemáticas. Einstein, con su carácter cálido y terrenal, era quizás el único ancla que mantenía a Gödel conectado a una realidad compartida. De hecho, Einstein sentía una profunda admiración por la mente de Gödel. Llegó a confesarle a un amigo algo increíble. Dijo que su propio trabajo ya no le importaba tanto, que la principal razón por la que seguía yendo a su oficina en el instituto era para tener el privilegio de caminar a casa con Kurt Gödel. Einstein, el hombre que redefinió nuestro universo, encontraba su mayor estímulo intelectual en esas conversaciones diarias con el lógico atormentado. Quizás intuía la fragilidad de su amigo y sentía la necesidad de ofrecerle esa conexión humana. Tristemente, Einstein murió en 1955 y con él, Gödel perdió a uno de sus pocos y más importantes vínculos con el mundo exterior. Su aislamiento se hizo aún más profundo. Los años pasaron y la salud mental de Gödel siguió deteriorándose. Su mundo se encogió hasta quedar confinado a su casa y a sus miedos. Adele continuó siendo su guardiana, su catadora, su única fuente de seguridad. Pero el destino es a menudo cruel en sus ironías. En 1977, la tragedia golpeó de la forma más previsible y terrible. Adele, que ya era mayor, tuvo que ser hospitalizada por una cirugía importante. Su recuperación fue lenta y tuvo que permanecer ingresada durante varios meses. De repente, la única persona en la que Gödel confiaba para validar su comida había desaparecido. Aquí es donde la lógica implacable de Gödel se convirtió en su verdugo. Atrapado en su propio sistema de pensamiento paranoico, aplicó su razonamiento con una consistencia fatal. La premisa de su sistema era simple. Solo la comida probada por Adele es segura. La consecuencia lógica era igualmente simple. Si Adele no prueba la comida, entonces toda la comida es veneno. No había espacio para la duda, no había lugar para una excepción. Para su mente, comer algo que Adele no hubiera probado no era un riesgo, era una certeza de muerte. Y así, Kurt Gödel se negó a comer. Completamente. Los médicos, las enfermeras, los amigos que le quedaban, intentaron razonar con él, pero fue inútil. Estaban intentando usar la lógica contra el maestro de la lógica, pero no entendían que él operaba dentro de su propio sistema axiomático, un sistema donde el miedo era la verdad fundamental. Rechazó cada plato, cada intento de alimentarlo. Día tras día su cuerpo se consumía, pero su mente se mantenía firme en su terrible conclusión. Fue hospitalizado en Princeton, pero ya era demasiado tarde. Kurt Gödel, el hombre que había demostrado que existen límites insuperables para la razón humana, murió de inanición el 14 de enero de 1978. La causa oficial de su muerte fue desnutrición y consunción, causadas por un trastorno de la personalidad. En el momento de su muerte, pesaba apenas 29 kilos. Murió como víctima de una lógica interna de la cual no pudo escapar. Su propio genio, la herramienta que le dio fama inmortal, fue el arma que lo destruyó. La historia de Kurt Gödel es una advertencia escalofriante. Nos muestra que la mente humana, incluso la más brillante,
es un lugar frágil. Nos recuerda que la lógica, sin compasión, sin flexibilidad y sin conexión humana, puede convertirse en la más cruel de las prisiones. Su legado no es solo un teorema que cambió las matemáticas para siempre, sino también una trágica lección sobre los límites, no solo de la razón, sino de la propia condición humana. Gracias por acompañarme en este viaje a la mente de un genio atormentado. Si te gustan estas historias que exploran los rincones más oscuros y fascinantes de la ciencia y la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo video.